para el Fondo Vitivinícola compartir esta jornada en la que seguramente nos iremos con muchísima información de calidad. Consideramos que era el momento oportuno para hacer una jornada de este tipo. Nos esperan 4 conferencias que hemos diseñado, hemos convocado a las personas que consideramos más idóneas para compartir esta información. Queremos agradecer especialmente a la Corporación Vitivinícola Argentina, que nos posibilitó hacer este evento, que tiene el patrocinio de la Organización Mundial de la Vid y el Vino, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y el acompañamiento de los gobiernos de Mendoza y de San Juan. Hay aquí gente de muchas regiones vitivinícolas y eso también habla del interés y de la necesidad de compartir esta información de calidad. La agenda del día está dividida en 2 partes. En la primera parte vamos a compartir 2 conferencias. La primera, con la consultora Kantar World Panel, nos va a poner en común una radiografía del mercado. Vamos a entender cómo ha evolucionado nuestra categoría en los hogares argentinos. Y luego vamos a abrir la mirada para compartir una perspectiva a nivel global de las principales tendencias que están delineando el escenario para el vino en el mundo. Luego haremos una pequeña pausa y la segunda parte volveremos a mirar el mundo con un invitado muy especial, 2 invitados, Inde Pomeraniec, periodista, especialista en política internacional, escritora, y también Juan Gabriel Tocatlián, un sociólogo experto en relaciones internacionales que nos ayudará a comprender cómo se reconfigura el mundo y cómo esto también impactará en el negocio del vino. Y finalmente, una presentación de Guillermo Oliveto que integrará información de la coyuntura política, económica de nuestro país. Por supuesto, hay muchísima información en ese sentido. Y también esperamos que podamos visualizar las oportunidades, los espacios del mercado que el vino argentino puede explorar. Pero ya para comenzar, me gustaría invitar a Carolina Núñez. Ella es gerenta de nuevos negocios de la consultora Kantar World Panel, con quienes venimos trabajando desde hace tiempo, tratando de entender y monitoreando el mercado. Así que comenzaremos por comprender la evolución del vino en los hogares argentinos. Al finalizar habrá un espacio para las preguntas y para ese intercambio importante que siempre es necesario. Así que Carolina, muchas gracias, bienvenida y comenzamos. Antes que nada, un placer estar acá. Gracias por la invitación al Fondo Vitivinícola de Mendoza, a la Corporación Vitivinícola Argentina, por permitirnos participar de esta jornada. Espero dejarles algunas ideas disparadoras para su día a día y que sea un aporte positivo para toda la industria. Antes que nada, bueno, voy a arrancar en realidad por decirles de lo que no voy a hablar. No voy a hablar de resultados electorales, no es esa la medición que nosotros hacemos, ni de los escenarios posibles. Sí, como el título lo indica, vamos a hablar de lo que es el consumo de los vinos en los hogares argentinos, en el mercado doméstico, y cuáles son las oportunidades y desafíos que hoy detectamos para el sector. Como primer punto de partida, para estar todos en línea de dónde surge la información que tenemos, nosotros trabajamos con un panel de hogares, son 5.300 hogares los que colaboran con nosotros de manera continua. Esto es una cobertura nacional. Muy importante el concepto de hogar, porque justamente estamos hablando de hogares compradores, no es que vamos a estar hablando de individuos. El panel es autoadministrado, recolecta, nos escanean lo que compran de más de 85 categorías, no es únicamente las bebidas, sino que medimos también bebidas sin alcohol, lácteos, alimentos secos, productos de cuidado personal y productos de cuidado del hogar. ¿Sí? Con eso armamos una canasta y, por supuesto, sí, luego el foco en la categoría que hoy nos convoca. Además, un punto importante también a destacar, la información es de todos los canales de compra, es decir, nosotros medimos un vino que se compra en un hipermercado, un vino que se compra en un autoservicio, en un almacén, en una vinería o incluso un vino que traiga de regalo a alguien que viene a casa, nosotros lo vamos a estar midiendo. Y como último punto, sí vamos a estar trabajando generalmente a lo largo de la presentación con datos anuales, ¿sí? Con un periodo de año móvil que van a ver denominado por las siglas en inglés como el periodo de MAT. Como agenda para estos 45-50 minutos que tenemos por delante, bueno, el primer punto tiene que ver con entender una mirada un poco más macro, cuál es el contexto de consumo masivo en general, qué es lo que está pasando con la canasta en Argentina, sí, para luego ponernos en contexto y entender un poco cuáles son los hábitos de compra del vino, si cada cuánto la gente compra, en cuántos hogares está presente.
Hacer luego, como tercer punto, una mirada más evolución en el largo plazo, sobre todo entendiendo que fue un año muy disruptivo el 2020, ustedes recordarán que fue un año súper atípico, entonces, bueno, entender un poco hoy dónde está el vino parado versus algún momento pre-pandemia para ser justos también en la comparación de la categoría. Si después hacemos un capítulo de corto plazo que pasó en el último año, cuáles son los drivers de caída del vino en cuanto a formatos, en cuanto a canales, en cuanto a segmentos de precio. Luego un capítulo muy interesante que tiene que ver con entender la canasta de bebidas con alcohol dentro del hogar. Sí me anticipo a decirles que es altísima la convivencia, es decir, los hogares no solo compran vino, sino que están comprando cerveza, aperitivos, sidras, y es una dinámica súper interesante para entender y esta mirada de oportunidades que eso abre, que es el cierre de la presentación. Arranco entonces por este contexto que les decía, con esta canasta de más de 85 categorías que nosotros medimos. El primer punto a destacar tiene que ver, si se fijan, van a ver en la línea azul en la evolución del volumen, justamente del consumo. Como verán, venimos de trimestres de caída, todo lo que fue post-pandemia es negativo. A partir del trimestre pasado vemos un recupero del consumo que se acentúa un poco en este último trimestre del año. A contraposición de un aceleramiento de los precios, como pueden ver, la línea de arriba justamente mide la evolución de precio medio de la canasta, fíjense el acelere que tiene en los últimos meses. Sin embargo, el consumo se recupera. Hay que entender también que es una porción del gasto de los hogares. Para que tengan idea, cerca del 40% del gasto pasa por consumo masivo. El resto tiene que ver con gastos de vivienda, en los niveles más altos, por supuesto, que es un mix más heterogéneo y ahí hay capacidad de ahorro, es el boom gastronómico, el boom turístico, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero esta variable consumo masivo se está recuperando. Por supuesto, una gran incógnita es qué va a pasar en los meses que quedan. La realidad es que depende de muchos factores, depende también del rol que tenga el gobierno con la ayuda a los hogares, ¿sí? Con todo el dinero que esté disponible en la calle, sin duda es un factor que influye mucho, además de la evolución de los precios. Como segundo punto, es importante, nosotros medimos dos variables, ¿sí? Una tiene que ver con la frecuencia, que es la línea que ven en verdecito, que es la cantidad de veces que los hogares van a comprar. Bueno, esa variable, lo que ustedes ven es la variación de este último trimestre, siempre versus el mismo periodo del año pasado. Vemos un recupero de frecuencia, es decir, se está yendo más veces a comprar. ¿Por qué? Primero, porque no se aumenta el tamaño de compra, que es la otra línea que ven en el gráfico. Ese 0% significa que el tamaño de compra se mantiene estable. Es decir, estoy yendo más veces a comprar, no estoy comprando menos, porque hay una lógica. No llega a ser de estoqueo, pero sí hay una lógica de querer ganarle al aumento de precio. Entonces, aunque voy más seguido, no es porque estoy comprando menos cada vez que voy, sino que intento ganarle al precio, que sé que la semana que viene va a estar más caro lo que tengo que comprar. Y para que tengan de referencia, ese es el número absoluto, es decir, en promedio cada hogar hace 24 compras en un trimestre, en el canal que sea, por supuesto que la omnicanalidad está presente y un hogar compra en diferentes canales. 24 veces, fíjense que 2 viajes más de lo que veíamos hace 2 años. Aún hay espacio para crecer. Si acá les agregara el dato prepandemia, en la pandemia el promedio de frecuencia prepandemia era de 26 visitas a un punto de venta. Es decir, que todavía hay espacio para que esta tendencia se mantenga y siga en crecimiento. Como segundo punto de la agenda les decía, bueno, ya partimos de este contexto, entender qué es lo que pasa con el consumo en general para ver cómo también impacta en el vino. ¿Cuáles son los hábitos de la categoría? Primer punto, lo que ven acá es la penetración, es decir, la cantidad de hogares que compra la categoría en un año. Fíjense que, por supuesto, todo lo que es la cerveza o el vino son las categorías más masivas, son las categorías más desarrolladas en términos de penetración. Es decir, más del 60% de los hogares hoy compra vino. Ahora después vamos a entender la convivencia que hay incluso de segmentos y demás. Pero está un poco más lejos o está un poco por debajo de lo que es su bebida sustituta por excelencia, que es la cerveza. ¿Sí? Que si se fijan tiene por encima de 70 puntos de penetración. Entonces es una variable que vamos a ir marcando como una oportunidad de recupero para la categoría en los próximos años. Y después hay un grupo de bebidas un poco menos desarrolladas. Este es el set de bebidas con alcohol que relevamos desde nuestra metodología. Un grupo de categorías menos desarrolladas que rondan los 38, 40 puntos de penetración, como es el mundo de las sidras o de los aperitivos para diluir.
Un dato interesante que lo anticipaba cuando les mostraba la agenda, en promedio un hogar compra 2,5 bebidas con alcohol. Es decir, es importante la convivencia y nos obliga a entender entonces contra quién estoy compitiendo y qué rol cumple cada bebida con la que compito dentro del hogar. Y las dos otras variables que medimos de manera continua que nos explican el comportamiento eran la frecuencia y la compra por acto. Fíjense, en términos de frecuencia, que es el gráfico de abajo, en promedio los vinos tienen 15 compras en el año. Eso si nosotros dividimos los días del año nos va a dar una compra cada 25 días, es casi una compra mensual. Poco menos, 3 compras menos casi de lo que tiene la cerveza, ¿sí? Que se compra 18 veces en el año. Muy lejos están el resto de las categorías, obviamente sidras todavía un mercado muy estacionalizado en el consumo de las fiestas y los aperitivos para diluir con mucho terreno por crecer. Y en términos de tamaño de compra también hay una oportunidad y un gap que tiene el vino para crecer frente a la cerveza. Cada vez que un hogar compra vino se lleva 1,8 litros, mientras que son 3 litros la compra de la cerveza. ¿Cómo evolucionó en los últimos 5 años? Les decía esto, bueno, de entender un poco más de lo coyuntural, una mirada de largo plazo, de mediano plazo, es decir, cómo estamos hoy versus el momento prepandemia. Lo que tenemos acá es una evolución en el tiempo de la penetración, estos 64 puntos que veíamos de penetración que tiene el vino en la línea violeta. Fíjense que era 5 puntos más en el 2019, es decir, hay una pérdida de hogares. Estamos hablando de más de 600.000 hogares que dejaron de comprar la categoría, que se fueron, algunos a otra bebida, otros salen del mercado de bebidas con alcohol, pero sí es interesante que es un punto, es una variable a reconquistar, es decir, hay que salir a buscar consumidores. La buena noticia es que en el último año, si ustedes se fijan, está estable versus el 2022, es decir, que se frenó esa pérdida de hogares. A contracara la cerveza, fíjense que estaban bastante similares en 2019, apenas 2 puntos de penetración de diferencia. Ambas sufrieron un crecimiento en la pandemia, ¿sí? Las dos crecieron, cervezas más todavía, pero hoy lo que logró la cerveza es crecer incluso por encima de lo que tenía en la pandemia en términos de penetración. Sí, es una categoría sumamente dinámica en términos de publicidad, en términos de lanzamientos, en términos de promociones también, sobre todo en lo que tiene que ver con el canal hipermercados y supermercados. Entonces, eso drivea a la categoría de manera importante. Y después, otra cosa para destacar interesante acá es el crecimiento que verán de los aperitivos, que es sobre todo el corto plazo. Fíjense que versus el 2019 tiene más penetración, pero en la pandemia se mantuvo estable. Ahí lo que creció fue más el consumo de los aperitivos, no tanto la gente que los compraba. Pero sí hoy tiene 37 puntos. Es decir, hoy hay más gente comprando aperitivos, hay más hogares comprando aperitivos de lo que lo hacían en 2019. Y bien, también les hablaba al principio de la frecuencia como una variable clave. Si recuerdan, decíamos que para la canasta es una variable que está en crecimiento, que hay un recupero de frecuencia de compra a total canasta. No lo vemos así en el mercado de bebidas, donde más allá de vinos, y verán también la tendencia de cerveza es en caída, es decir, en general, todas las bebidas, ustedes ven incluso aperitivos, sidras, están perdiendo frecuencia de compra. O sea, a nivel general las bebidas alcohólicas están perdiendo actos de compra. Sí, más marcado el vino. Cuando uno mira ese promedio que yo les decía, una compra cada 25 días, fíjense que antes de la pandemia casi era 2 compras al mes, ¿sí? Era una compra cada 17 días. Entonces, ese es uno, sin duda, es un eje a trabajar y es una variable a recuperar para impulsar la categoría. Por supuesto, no podemos evitar hablar de precio, ¿no? Esto, a ver, hoy claramente hay una acelera de precio total canasta. Los alimentos, saben ustedes, que además suele tener encima una inflación superior al promedio país. Bueno, acá lo que estamos viendo también es algo sabido en la industria, con situaciones particulares, climáticas y cosechas y demás, ha repercutido en un mayor aumento de precio de la categoría, así perjudicando su índice de precio. El dato que ahí tienen es cómo es el índice de precio del vino versus la cerveza y versus los aperitivos. Entonces, si pueden ver, en el 2023 se agranda la brecha de precio frente a la cerveza y se achica frente a los aperitivos. Entonces, queda en un lugar desposicionado en términos de precio. Aperitivos sí tiene situaciones particulares, algunas marcas líderes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mercado de Fernet, que han mejorado mucho su price index, es decir, se volvió más barata en términos relativos versus la competencia, pero además también hay crecimiento de marcas más económicas, es decir, hay un mix más value dentro de lo que es el mundo de aperitivos y eso hace
o marca ese posicionamiento de precio mejorado versus el 2019. Nos quedamos con el último año, que es lo que pasó en 2023 versus el año pasado. Los números no son positivos, eso no es novedad. Hay una caída de la categoría que no se condice con la evolución de las otras bebidas con alcohol, pero fíjense que hay una novedad. Si se acuerdan, cuando vimos la evolución de largo plazo, les destacaba como positivo que se frenó la pérdida de hogares, la penetración está estable. Hoy lo que está afectando en el último año a la categoría tiene que ver con el achique de la compra, es decir, cada vez que fueron a comprar se llevaron menos litros, entonces tiene que ver con un tamaño de compra que está afectado y en segundo lugar con la frecuencia. Así, esta variable de la que también hace algunos slides les hablé mucho, tiene que ver con eso. Entonces hoy en principio esta pérdida de hogares que marcábamos en el largo plazo hoy está estable, ¿sí? Con lo cual es una buena noticia sin duda y hay que empezar a prestar atención a lo que tiene que ver con el tamaño de compra. Situación opuesta a lo que le pasa a la cerveza. Si se fijan, la variación es la misma. Si estoy diciendo que cae un 6% el tamaño de compra de los vinos, cuando vemos esa variable para la cerveza cae un 6% también, crece un 6% su tamaño de compra. Es decir, ¿cómo se lee esto? Bueno, la gente va a comprar vinos, se está llevando menos litros, ¿sí? Quizás se llevaba 2 botellas, ahora se lleva una, se llevaba un botellón, ahora se lleva una botella de 750. La cerveza se está llevando más. Por supuesto, acá hay un componente importante de promoción que les decía, ¿no? Todas las promociones del hipermercado justamente atacan ese hábito, atacan volumen, es decir, el 4x3, el 6x4, etc. Entonces es algo que está teniendo su efecto positivo en la cerveza. Y después, las dos categorías que hablábamos al principio, como menos desarrolladas en términos de penetración, en términos de hogares, gente que la compra, están creciendo justamente desde sumar nuevos consumidores. ¿Sí? Por eso hay la penetración destacada para lo que es sidra y para aperitivos para diluir. Hablo poco de los aperitivos listos para beber, porque obviamente desde la mirada del hogar es un negocio que tiene mucho más en el afuera, ¿no? En el on-premise, en el gastronómico. Entonces, sí, acá hacemos más foco en el diluir, que tiene un hábito de consumo dentro de la casa más importante. Ahora bien, imagino que varios de ustedes están haciendo la pregunta, bueno, los litros que pierde el vino, ¿hacia dónde se van? Ese 7% que vemos de caída tiene un gran componente, ¿sí? Un poco más de la mitad, es disminución en consumo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, son hogares que siguen comprando la categoría, que la compraban el año pasado, que la están comprando este año, pero están consumiendo menos. Es decir, que pierde lealtad el vino en esos hogares. Hay litros perdidos que se van de la categoría. En este caso no se van ni a cervezas, ni a sidras, se van de la categoría. ¿Sí? Es decir, por salir de vinos salen del mercado en general. Y hay otra porción de ese volumen, fíjense que son muy similares, ¿no? los porcentajes, eso nos suma el total de la caída. Hay casi un poco menos de la mitad que sí migra a otra bebida, principalmente a la cerveza, por un montón de motivos, porque decíamos, es la más grande, es con la que más convive, es con la que más ocasiones de consumo similar tienen. Entonces, ahí es donde vemos que hay una migración de vinos. A lo largo del tiempo, cuando uno ve, son dos categorías muy presentes en el hogar y que tienen mucha dinámica entre sí, muy atada al precio. Hemos visto años atrás situaciones en las que la cerveza aumentaba mucho de precio y era el vino el que tomaba esos litros que se iban de la categoría, lo contrario a lo que estamos viendo hoy y este desposicionamiento de precio que mencionábamos en algunos slides anteriores. ¿Qué pasa en términos de perfiles? Nosotros tenemos la información de quiénes son los hogares que compran hoy la categoría. Este es el aporte en volumen, es decir, de esos 7 puntos que veíamos que cae vinos, cuánto viene dado por cada nivel socioeconómico en el primer gráfico. Fíjense que el principal aporte, 3 de esos 7 puntos que cae, lo hace el nivel socioeconómico bajo superior. La buena noticia de esto es que no es el core de la categoría. La categoría se identifica más por el nivel socioeconómico medio-bajo. Entonces, es un punto interesante decir, bueno, hoy no está cayendo desde sus hogares más intensos, lo está haciendo desde nivel socioeconómico bajo superior. Sí, interesante acá decir, bueno, cuando vemos la edad de los compradores, fíjense que la principal caída está dada de 50 o más años, en los más seniors, que es un perfil muy marcado para la categoría. Entonces, ahí sí, por lo contrario que les marcaba a nivel socioeconómico, ojo, porque en términos de edad, sí lo que está driveando la caída son sus hogares más intensos. Y esto, porque yo les decía, bueno, el nivel socioeconómico medio-bajo es el que destaca en la categoría. Acá lo que vemos es la penetración por nivel socioeconómico. Fíjense que es una escalera, es decir, a medida que bajamos de nivel socioeconómico en la pirámide, también baja la penetración de la categoría.
¿sí? Es decir, alcanza su punto máximo en la cima, en los hogares de mayores recursos. Si bien el medio bajo no es el de mayor penetración, fíjense en compra media, es decir, la cantidad de litros que compra en un año cada nivel socioeconómico. Fíjense cómo destaca, cómo sobreindexa el medio bajo. Compran 33 litros en el año de vinos versus los 20 y pico que son de la categoría. Entonces, eso es lo que los hace muy intensos. Tienen un buen nivel de penetración, pero además son muy intensos en términos de consumo. Por eso terminan siendo el grupo socioeconómico, el nivel socioeconómico que destaca para el vino. Y si vemos el mismo dato para la edad, fíjense que hay menos dudas incluso, ¿no? La penetración ya me marca una escalera al inverso de lo que veíamos antes. Y acá, cuando voy subiendo en edad a más senior, mayor es la penetración, es indiscutido el perfil de la categoría, pero además mucho más marcado se sobreindexa en términos de consumo. Fíjense lo que es la relación de la compra media de los hogares más seniors, de 65 o más años, versus los jóvenes que apenas compran 8 litros en el año. Entonces, este es un grupo súper interesante para la categoría, es un pendiente para la categoría y para trabajar en el crecimiento y en el desarrollo de esos consumidores. Y en términos de regiones, para hablar de áreas geográficas, fíjense que acá también estamos viendo la variación que tuvieron, el aporte que generan a la caída muy marcado en lo que es la región central y la región AMBA, que como ven, el dato de arriba es el porcentaje que pesan en volumen para la categoría, el 70% del negocio pasa en esas dos regiones, son las dos regiones más desarrolladas. Sí, hacerles el comentario, la salvedad, la región de Cuyo, donde hoy estamos, sí destaca mucho en términos de penetración, pero no así en la mirada de volumen general de la categoría. Fíjense que pesa 5% en el volumen total, ¿sí? Entonces, en lo que está pasando principalmente en el AMBA, que es una región que destaca mucho para la cerveza. Entonces, hace sentido que en ese mayor switcheo y ese mayor traspaso de litros sea con la cerveza, porque es donde más se está dando también la caída de la categoría. Canales, importantísimo también, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a los consumidores? Bueno, a través de un punto de venta. Entonces es imposible no hablar de canales y no tener en claro cuál es la estrategia que hay que tomar para la categoría. En términos de canales, lo que nosotros estamos viendo, si se acuerdan les destacaba que medíamos todos los canales, es decir, vemos todo, no únicamente lo que es el canal moderno o simplemente el autoservicio. Este es el aporte, es el autoservicio el canal que más se está aportando en negativo, donde más se está dando la caída. Es cierto que hay una cuestión estructural con el canal, cuando uno mira los números a total canasta, también fue el más castigado, incluso antes de la pandemia, ¿sí? Una situación de aumento de costos para el canal, cerraron un montón de autoservicios. Entonces, ¿cuál es acá el doble riesgo para la categoría? Bueno, para todo el mundo de bebidas en general y para los vinos es muchísimo el peso del autoservicio. Entonces, una caída generalizada del canal va a repercutir con mayor fuerza en el vino de lo que puede ser quizás en otros negocios, como es el mundo del cuidado personal o cuidado del hogar, que tiene un mix un poco más inclinado hacia lo que es el canal moderno. Entonces, el autoservicio es el que marca el principal ajuste y, en segundo lugar, las cadenas de hipermercados y supermercados. Les hablaba del peso, fíjense, casi el 40% de los litros del vino se compran en un autoservicio, ¿sí? Fíjense, el 21% es el segundo canal de importancia, el hipermercado y el supermercado. Acá para destacar, es decir, bueno, les mostraba como una variable crítica en el largo plazo la pérdida de frecuencia de la categoría, este estiramiento de los días de compra. Bueno, fíjense que caiga el autoservicio es gran parte la explicación de eso. Antes pesaba 45%, hoy pesa 8 puntos menos. Y es incluso la caída que tuvo en frecuencia, es muchísima. Fíjense que en el autoservicio se hacían 18 compras en el año, 18 veces yendo a un hogar a comprar vino, hoy es 12. Entonces, sin duda, te está repercutiendo en la frecuencia de compra general de la categoría. La contracara del crecimiento del hipermercado es que per se es un canal que tiene menos frecuencia que el tradicional. Entonces también te va a estar afectando en esta variable. Sí, lo interesante o lo positivo de que crezca el canal moderno es que tiene un mix más premium de segmentos, ¿sí? Es decir, hay mayor peso de los segmentos medio, medio alto, y además es un canal que te permite activar más en términos de promociones y fomentar la compra por acto que decíamos, porque tiene frecuencia más baja, pero cada vez que la gente compra más litros de vinos que cuando va a comprar autoservicio. Entonces, es un aliado para tener en cuenta y para estar midiendo. Y el dato interesante, si bien todavía es chico para lo que es el consumo en el hogar, fíjense el 5% de los litros
se compran en las vinerías. Más del doble es el share que tiene hoy versus lo que era antes de la pandemia. Es un canal que creció un montón, aún pequeño, pero creció un montón. Dinámica de formatos. ¿Qué pasa entre la botella, el botellón, el tetra? La caída es generalizada. ¿Sí? Primero entendamos cuál es el rol de cada uno. Queda claro que el negocio del vino pasa por la botella de 750, eso creo que no hay ninguna duda. Fíjense, más de 50 puntos de penetración tiene, después rondan los 20 puntos, 20% de hogares que compra el tetra, 20% de hogares que compra el botellón. Es decir, no hay duda que el negocio core pasa por la botella. Además, lo que tiene la botella son muchos hogares exclusivos, es decir, gente que solo compra botella y no convive con otro formato. Por eso es importante la evolución, ¿no? Es decir, va a generar mucho impacto la caída de la botella. Fíjense, casi el 60% del negocio pasa por este formato. Tiene un 2% de aportes, de esos 7 que venimos diciendo que cae el vino, 2 puntos se los lleva la botella, otros 2 puntos se los lleva el tetra, que es el otro formato, el segundo en términos de relevancia. Entonces, gana, lo interesante sí es que en definitiva, a pesar de que caen en términos relativos, hay una mejora en el mix de lo que es la botella, generando un mix más premium en algún sentido, porque por supuesto el tetra tiene un nivel de precio mucho más bajo de lo que son los vinos en botella. ¿Cuál es la variable de cada uno? Bueno, justamente esta afectación del tamaño de compra, de los litros comprados en cada viaje, tiene que ver con la caída de la botella, como así también lo que es la frecuencia de compra, y también el tamaño de compra afecta al Tetra Brick. ¿Sí? Es decir, los dos formatos están afectados por esta variación negativa que veíamos al principio para el total de la categoría. Pregunta obligada, entonces, bueno, si veíamos la migración de vinos hacia dónde se va, también nos surge, decir, bueno, ¿hacia dónde se va el consumo de la botella? Y es decir, hay una dinámica, fíjense, más de la mitad es disminución de consumo o lealtad, es decir, litros que se pierden, que no fueron a otro lado, que no migran, que salen del vino a través de este formato. Y una parte, más o menos un cuarto, un 1% de ese 4 puntos que cae la botella, hay una migración de formatos hacia donde hay un downgrade, es decir, hay una migración hacia un formato más económico que es el tetra. Ahora bien, lo miramos del lado del tetra. Esta es la caída en absoluto, 10% perdió de volumen el formato Tetra Brick en el último año. Acá es más indiscutido, casi todo es salida de la categoría. Es decir, bueno, es como si uno pensara una escalera en donde la botella le cedió un poco al Tetra Brick, del Tetra Brick ya no hay dónde ir, entonces sale de la categoría. Algunos litros puede ser que vayan a cervezas, acá no lo tenemos mostrado, pero sí hay un claro downgrade, este descenso que decíamos, bueno, de la botella se pasó un poco al tetra, del tetra se van de la categoría. Fíjense que cuando miramos la dinámica de formatos es un 0,2, no significa que no haya, sino lo que está pasando es que está neteado, es decir, hay hogares que migraron del tetra a la botella, ¿sí? Es decir, que el tetra está tomando litros de la botella y en algunos casos hay litros que se fueron hacia el botellón. Eso se netea y da ese 0,2 que ahí estamos viendo. Bueno, venimos hablando mucho, bueno, el tetra, un formato más económico, esta migración a precio más bajo. ¿Qué pasa cuando lo vemos en términos de tiers, justamente, en términos de segmentos? Fíjense acá, también, no hay duda, habíamos visto que, bueno, el nivel socioeconómico medio-bajo era el que más destacaba en la categoría. Esto hace sentido también con entender cuál es el mix de tiers de precio. También lo más relevante, lo más desarrollado en términos de penetración es el segmento de precio medio. Ahí tienen de referencia el índice, para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de precio medio? Queda claro que la categoría tiene una dispersión enorme, incluso dentro de un mismo segmento, ¿no? La dispersión de precio que uno encuentra adentro del precio medio también es grande, es súper disperso el precio. Después tenemos en segundo lugar el precio bajo y el Tetra Brick, que fíjense es casi el 60% el índice de precio, es decir, es realmente más económico y eso explica un poco este descenso que hablábamos antes.
Interesante entender, yo les decía que hay convivencia de bebidas, hay convivencia dentro del hogar. Fíjense acá lo que estamos viendo es el mix de negocio para el total categoría, pero también por nivel socioeconómico. Es decir, no podemos pensar que solo los vinos más económicos los compra la clase baja y los hogares de mayores recursos compra vinos altos. Fíjense que no, los vinos de precio medio lideran de manera transversal. Por supuesto, más destacado de mitad de pirámide hacia arriba, ¿sí? En el alto pesan un 60% de su consumo de vinos pasa por vinos de precio medio. La excepción a este liderazgo de precio medio es en el tetra, donde si se fijan en la base de la pirámide, donde lo que lidera es el tetrabric, ¿sí? Un 40% del volumen de lo que compra el bajo inferior es de tetra. ¿Cómo queda en evolución entonces? Y acá también haciendo una línea de tiempo un poco más extensa. Lo bueno es que hoy, si uno mira en el largo plazo, más allá de esta contracción que les decía de los vinos de precio medio, es que hoy pesan bastante más, 8 puntos más de lo que pesaban hace un par de años. Y sobre ahí hay un mix un poco más premium, porque el que está cediendo ese terreno es el tetra. Entonces, es decir, hay una tendencia a tener una variación de mix un poco más premium para la categoría. Y acá lo que tenemos, bueno, para seguir esta línea, esta dinámica que vemos entre segmentos, fíjense que si descomponemos nuevamente el ejercicio que hacíamos para envases también, bueno, cuánto de la variación de los vinos de precio medio tienen que ver con irse de la categoría, es ese 2,2 que vemos en consumo, hay una pérdida de lealtad, litros que salieron de lo que es el segmento medio y no se recuperan, es decir, no están en otro segmento. La otra mitad sí queda en otros segmentos. ¿A dónde? Hacia el tetrabric y hacia el segmento de precio bajo. Volvemos a hacer esta escalera visual que yo les decía hace un tiempo, es decir, bueno, hay un descenso hacia precio bajo, hacia el tetra. Cuando lo veíamos del tetra, desde el tetra se van. Para dejarles acá los principales mensajes, porque es mucha la información, entonces queríamos dejarles un resumen, entender cuáles son las principales ideas hasta acá. Sin duda, recuperar viajes de compra. Les hablé un montón de la frecuencia, les hablé un montón de los viajes de compra. No hay duda que es una variable que hay que recuperar, que hay que impulsar. ¿Cómo? Bueno, a través de nuevas ocasiones de consumo. No necesariamente nuevas, en realidad también recuperar ocasiones de consumo que se hayan perdido para poder crecer en ese aspecto. En segundo lugar, el desposicionamiento de precio, también lo charlamos a lo largo de la presentación. Claramente depende de un montón de variables, pero por supuesto que hay que tener en cuenta que es una variable que impacta de manera directa, sobre todo como lo veíamos, si uno entiende que los competidores, principalmente la cerveza, tiene un aumento de precio menor y me va a estar afectando de manera directa sin duda. Estrategia bicanal, si se acuerdan cuando hablábamos de los canales, les decía, bueno, quiero crecer en frecuencia, tengo que impulsar el autoservicio, es el canal por excelencia de frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner foco en el autoservicio. Ahora bien, importante además, no dejar de mirar y crecer, también impulsar el canal moderno, el hipermercado y el supermercado. ¿Para qué? Para lograr la otra variable, el otro driver que veíamos de caída, que es el tamaño de la compra. Es decir, hay que pensar una estrategia en donde no se puede obviamente depender de un único canal, sobre todo el autoservicio afectado en líneas generales, y sí entender, bueno, que el hiper y el super es un canal a ponerle foco también, porque además viene recuperándose en el tiempo. Y como último punto, bueno, también pensar en los jóvenes. Si recuerdan, eran apenas 8 litros los que compraban en el año, es decir, hay un potencial enorme de crecimiento ahí. Por supuesto hay que entender cómo llegar a ese público, ¿no? Qué es lo que está buscando, qué es lo que está motivando la compra y su consumo de alcohol. Último capítulo, las convivencias. Como para recapitular un poco, entendemos que hay muchísima convivencia de bebidas. Recuerdan, decía 2,5 el promedio de bebidas que compran los hogares. La convivencia es alta. Lo vemos con este número, 70% de los que compran bebidas con alcohol son convivientes. ¿A qué le llamamos convivientes? A esto mismo, compran más de una bebida. El 70% compra más de una bebida. Además es un número de ser alto que además creció porque era 67 el año pasado. Entonces es importantísima la convivencia que hay en los hogares. Ahora bien, ¿qué hacemos? Bueno, ahí si verán hay un montón de combinaciones. Lo que hacemos es entender cuáles son, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién compra vino con cerveza, cerveza con sidra? ¿Cómo se dan esas dinámicas? El primer punto, fíjense,
amplía el espectro competitivo, es decir, por supuesto que el vino convive con la cerveza. Ahora, ojo, porque no solo con la cerveza, no nos quedemos únicamente con ese dúo, sino que hay más hogares comprando más bebidas. El 12% de los que compran bebidas con alcohol compra vinos con cerveza. La exclusividad es casi baja, digamos, fíjense, el 14% solo compra cervezas, el 10% solo compra vinos. Y además ahora vamos a ver que, por supuesto, en términos de intensidad de consumo son los menos interesantes, son los más light consumidores de bebidas. Y para destacar, si yo sumo las combinaciones de 3 o más bebidas, de 3 y de 4, un 40% hay de convivientes en este sentido. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el mensaje de esto? Bueno, hay que entender que más allá de la cerveza, hoy estoy compitiendo en una gran porción de hogares con más bebidas. Sí, un dato también, si ven al final del gráfico, el primer número, el 12, son hogares que compran, sean exclusivos o convivientes, en los que no está presente el vino. Entonces también ahí hay un potencial de crecer en penetración. Volvemos a decir, bueno, hoy el 64% compra vinos, tenés sin duda un 36% para crecer. ¿Cuál es la relevancia en términos de volumen cuando vemos el mix de bebidas con alcohol en términos de litros? ¿Qué porcentaje se llevan los convivientes? Fíjense que claramente, esto que les decía, ¿no? Los hogares más convivientes son más intensos. Un tercio del volumen de vinos pasa por ese grupo que compra 4 bebidas, en donde está presente el vino, la cerveza, la sidra y los aperitivos. Y es el que más creció 6 puntos y además tiene una sobreindexación en términos de compra media importante, que ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico. La convivencia es alta, la convivencia está creciendo. Además, es bueno, sí, porque se vuelven más intensos. Ahí tenemos el dato de compra media, cantidad de litros que cuando los hogares compran cervezas y vinos, fíjense, se llevan 35 litros de vino en promedio. Cuando me voy al otro extremo y veo el grupo que compra las 4 bebidas, fíjense que se multiplica por 1,7 ese número. Es decir, 35 litros compra cuando solo convive con la cerveza, 82 litros compra cuando, 39 litros compra cuando compra vinos, ¿sí? Discúlpenla, es 22 la comparación, 35 es la cerveza. 22 litros cuando el vino convive con la cerveza solo, 39 litros cuando el vino convive con más bebidas. A la cerveza le pasa lo mismo, más marcado todavía, fíjense, cuando solo convive con vino, 35 litros es su compra media, pasa 82 cuando convive en un ámbito más ampliado. Es decir, que todavía incluso es mayor esa intensidad de litros para la cerveza, lo que termina explicando que cuando vemos el mix total, el vino pierde algo de relevancia en ese grupo de 4 versus la cerveza. La cerveza tiene 66% de ese volumen, el vino tiene un volumen, un mix menos, incluso que el promedio de mercado. ¿Qué pasa con los perfiles? Acá lo que pusimos, bueno, lo que traje es lo destacado, que en dónde se destaca cada grupo. Fíjense que cuando solo está la cerveza y el vino es un perfil senior, lo decíamos, la categoría de vinos tiene un perfil muy senior. Cuando sumo la cerveza, la sidra, no hay tantos cambios, algo rejuvenece, sí aparece lo que son hogares sin hijos, ¿sí? Hogares seniors sin hijos, por eso tiene ahí las 2 personitas dibujadas. Lo interesante es qué pasa cuando se meten los aperitivos. Cuando aparecen los aperitivos, una categoría de un perfil más joven, fíjense que cuando están las 3, cerveza, vinos y aperitivos, se rejuvenece, aparecen hogares con bebés, aparece el canal tradicional destacando y cuando se suma además las sidras, vuelve a crecer un poco el grupo etario de ese perfil, pero sí se mantiene con hogares que hay presencia de adolescentes, es decir, hay presencia de jóvenes incluso en el hogar, por más que el decisor de la compra sea un adulto senior. Con esto cierro. Entonces, mayor convivencia también es una de las principales ideas que quiero que se lleven de hoy, esta mayor convivencia que tenemos y esta necesidad de entender, conquistar un consumidor que hoy está abierto a nuevas experiencias. Acá tenemos un dato de un estudio que hace otra división de Kantar, que es Kantar Insight, en donde se preguntó por el consumo de alcohol. Fíjense que 3 de cada 4 contestaron estar de acuerdo o bastante de acuerdo con esta idea, de esta intención de reducir el consumo de alcohol. Destaca mucho más en los jóvenes, entonces es ahí una alerta importante. Así como también hay una mayor conciencia de
la graduación alcohólica de las bebidas, ¿sí? Un tema que por supuesto también está en la agenda de la industria, que es decir, bueno, cómo se acciona sobre esta tendencia de menor graduación alcohólica. Con esto cierro, el conquistar consumidores jóvenes, no hay duda. ¿Desde dónde? Bueno, acá desde explorar la diversidad de la categoría. Anoche tuvimos la oportunidad de cenar y de conversar con los organizadores y demás, y surgía esto de que tiene una diversidad tan grande la categoría en sí misma, que es un eje sin duda a explotar y a visibilizar más de cara al consumidor. También el desarrollo de formatos, ¿sí? Toda la lógica por ahí del single serve, del consumo individual. La lata es muy pequeño todavía para el negocio del vino, apenas 3 puntos de penetración, pero puede ser una puerta de entrada. Lo que genera la lata atracciona mucho consumidor incremental, es decir, es hogares consumidores que no compran vinos y que entran a través de la lata a la categoría. En segundo lugar, esto de las ocasiones que decíamos, recuperar y reconquistar esas ocasiones de consumo, entender el rol hoy del vino, porque con todo lo que pasó en estos últimos años no es el mismo, pero la importancia también de entender el rol de los aperitivos, este mensaje de hay un nuevo competidor que está acechando a la categoría adentro de los hogares, entender cuál es ese rol que cumple, cuál es esa necesidad que cubre o esa expectativa que cubre en los consumidores con esta mirada ampliada de a quién le compito. Y por último, los atributos deseados, ¿no? Es decir, esto, la refrescancia, que es una demanda que empieza a aparecer cada vez más. Sin duda el vino tiene cómo apoyarse o cómo comunicar desde ese lugar. El destaque de ingredientes naturales, si recuerdan, una de las últimas campañas de Branca hace mucho foco en de dónde vienen sus ingredientes, de dónde viene su origen. Entonces es interesante para ese público joven, sobre todo, que deseamos captar. Y lo último que hablábamos recién, sin duda, también entender cuál es la oportunidad y la necesidad que hay con este concepto de búsqueda de menor graduación alcohólica. Muchas gracias.